Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a todos. Nos reencontramos en modo 2021. Qué bueno que nos podemos encontrar. Desgraciadamente no nos encontramos en circunstancias tan diferentes a la del año pasado. El fin del mundo sigue firme en sus sucesos y señales, pero también resistimos, digamos así, o lo atravesamos. Así que la idea con Santi hace rato que venimos pensando cómo retomar más colectivamente, si bien ya hemos hecho por lo menos 2 actividades bastante grandes y por lo menos para nosotros importantes este año, retomando algunas de las intuiciones que también pudimos plasmar en el seminario que hicimos juntos el año pasado. Las 2 actividades de las que le hablo son un lanzamiento que hicimos más públicamente del Polo hace unas semanas con Victoria Tolosa Paz y el obispo Gustavo Carrara, hablando justamente de algo parecido a lo que hablamos hoy en otros términos, que es hablando de hipótesis de transformación de Argentina, o de discursos sobre eso que circulan en el país, y unos días antes una actividad muy linda y muy potente que Pedro nos ayudó acá a articular, invitando y conversando con un antropólogo francés que se llama Bruno Latour, cuyo resultado les invitamos a ver. La idea es esta. Ustedes recibieron la idea, el formato que imaginamos con Santiago para esta vuelta, y después en algún momento nos gustaría compartir fuera de esto, pero más ampliamente a lo mejor cómo estamos imaginando que nos sirva, o estos dispositivos con los que intentamos darle forma a esta reflexión. Hacer un conversatorio entre algunos de nosotros nomás, o sea, esta invitación no fue 100% abierta, y tampoco con la expectativa de ser mucho, sino de ser un número más o menos abarcable, para trabajar este texto, y sobre todo la cuestión, el texto es una mediación en todo caso para tomar algunas notas y sentar posición nosotros, sobre una cuestión más general, que es cómo se imagina, cómo se conceptualiza, cómo se proponen, cómo se realizan hipótesis de transformación de lo social, de lo colectivo, de lo político, de lo histórico, de transformación en general, y nosotros lo anclamos en una de las referencias de las 4 que tenemos en el Polo, y como ustedes saben que venimos trabajando con varios sombreros, como se suele decir con Santi, que es desde la perspectiva de Francisco, usado como mediación, como apalancamiento y quizás como disparador, para decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es compartir algo, refrescar algo del texto, pero más que nada contando más o menos con lo que ustedes hayan podido acercarse del mismo, comentar, hacerlo resonar. Lo grabamos porque tenemos la expectativa de poder producir un segundo anillo textual, digamos, sobre lo que nosotros hicimos, y también continuar esa reflexión. Santi, antes de pasarte la palabra a vos, capaz que vale la pena, y también para que nos quede registrado, solamente que cada uno pueda decir el nombre, el lugar más o menos de inserción y desde dónde habla, así nos queda dicho, y también por si nosotros los conocemos a todos, tenemos esa suerte, porque los tenemos más presentes en nuestra constelación de gente, pero ustedes no necesariamente se conocen entre sí. Entonces, si hacemos una vueltita de nombre, lugar y alguna referencia más, y con eso ya después Santi hace una intro y le metemos. Agustín, ¿querés empezar? Te tengo a mí. Yo te veo al lado mío, entonces. No sé si me escuchan, yo los veo todos congelados. ¿Me ven bien? Ah, bueno. Es bastante cruel el Zoom a veces cómo nos congela. Pero bueno. Ahí si me escuchan, Agustín Cardini desde Formosa, y acá me desempeño en el ámbito universitario y también en el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa. Estoy en lo que es nivel superior, ya hace varios años en varias áreas. Y bueno, acompañando desde hace un tiempo medio de costado, pero con mucha ilusión y con mucha alegría este proceso que van llevando adelante Santiago y Néstor, el Pastor Francisco, que me parece sumamente interesante y una apuesta muy buena que estamos haciendo. Gracias, Agu. Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Soy Nico del Mastro, de Rosario. Y bueno, mi ámbito de participación, de militancia, de la Fundación Alameda. Y bueno, y hoy estamos cumpliendo función en el
en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Gracias, Nico. Lucila. Bueno, hola a todos, yo soy Lucila Melendi, me dicen Lola comúnmente. Soy de San Fernando, provincia de Buenos Aires, becaria del CONICET en el ámbito del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, donde investigo sobre política minera, y del grupo de estudios en temáticas ambientales de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, así que estoy con una pata en cada uno de esos territorios. Y dando clase en la Universidad de José C. Paz también, aunque bueno, virtual desde hace más de un año. Gracias, Lola. Pedro. ¿Qué tal? Yo soy Pedro Muraneto, soy becario doctoral de CONICET en Antropología Social, en la Escuela de IDAES en UNUSAM, donde organizamos la charla que Néstor, en la pata académica, ¿no? La organizamos también en el Polo. Justamente una de las cosas lindas que fue tener esa multipertenencia a varios territorios, como decía Lucía. Así que un gusto estar con ustedes, entre ustedes. Gracias, Pedro. Cande. Buenas, ¿cómo están? Bueno, soy de Vicente López, catequista, profesora de historia, militante de la Cámpora, y acá estamos acompañando siempre al Polo, a Factor Francisco y todo lo que sea del Papa. Grande, Cande. Cristian. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arroyo, de Mar del Plata. Actualmente me encuentro desempeñándome como coordinador de sociales de PAMI en la UGL 11, que es la zona de Mar del Plata. También docente universitario, y estamos con una institución acá en Mar del Plata hace 20 años que se llama Estrategia Social del Sur, con la que trabajamos mucho con Nueva Tierra. Y bueno, y militante del Frente de Todos, activo en la disputa política también acá en el distrito. Grande, Cristian. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué haces, coprovinciano? Nos estamos presentando, che, rápidamente. Bienvenido. Estamos cerquita, y por lo menos conozco por acá la casa que tenés en Mendoza, le conozco el techo. Ya Bueno. vas a ver la parte del restante. Bueno, bueno, me acabo de sumar, así que calculo que están presentándose Gonzalo Navarro, militante del peronismo, del Frente de Todos, acá en Mendoza, concretamente en una organización que se llama Acción Política en el departamento de Guaymallén, el departamento más grande de la provincia, que militamos allí, y bueno, ahora circunstancialmente a cargo de lo que es la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia. Y bueno, siempre interesado en por lo menos participar un ratito y estar siguiendo lo que hace Factor Francisco y bueno, el Santi, el Néstor, que muy generosamente siempre nos convocan para, por lo menos para ayudarnos a pensar y problematizar. Gracias, Gonzalo. Mechi y después Delicia. Ahí pongo un minutito la cámara. Bueno, mi nombre es Mercedes Baxus, trabajo con los salesianos, soy licenciada en comunicación y trabajo en la parte de comunicación de los salesianos. Así que bueno, y ahora estoy viviendo en Italia, como decía Néstor, así que también como buscando también mi lugar acá. Qué grande. Bienvenida, Deli. Hola, ¿se me escucha? Sí. Voy a poner un ratito la cámara. Bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Delicia, soy trabajadora social, trabajo en la Fundación Isla Maciel, una organización de base de territorio. También soy secretaria de la comisión directiva de una institución que se llama Rubicón, que es un equipo más técnico y profesional. Bueno, participé el año pasado en el Polo, y bueno, siempre estoy en los encuentros que ofrece Néstor y Santiago de Factor Francisco, y de distintas formas que nos acercan otra forma de política también, para entender nuestro territorio y comprender muchas cuestiones que a veces no le ponemos forma y solamente andamos sin pensar y parar la pelota, que es tan importante. Eso. Y ahora estoy en el trabajo, así que voy a sacar la cámara.
Grande, Deli. Entonces le pasamos a Javi Aranguri. Ahora veo que se sumó Castañola, pero no es Javier, o sí. Pero dale Javi y después Santi, y ahí vemos si es Javier o quién más se sumó. Bueno, buenas a todas y a todos. Yo soy Javi, formo parte del equipo de Nueva Tierra y de Factor Francisco. Y bueno, también participando acá en el polo, escuchando todas las experiencias. Grande Javier Aranguri, era Javier Castañola, se transformó. ¿Qué hace Javier? Nos estamos presentando rápidamente, Javi. No sé si podés. Ahí activar el micrófono. ¿Me presento yo? Sí, eso. Sos el último, además. Dale nomás. Perdón, que estoy en la escuela y complicada la escuela. Claro. Mi nombre es Javier Castañola, soy maestro, soy educador y actualmente soy el director general de La Salle de Florida, en Vicente López. Un gustazo. ¿Sí? Entré a salida, estoy en la escuela y estamos laburando, pero bueno. Estás en la trinchera, la trinchera total. Muy bien, bueno, buenísimo. Amigos, Santi, te paso la palabra. Bueno, estoy con el audio, ¿ok? Buenas tardes a todos y todas, gracias por acompañarnos, gracias por seguir este ámbito de encuentro, de reflexión, que es el polo formativo del fin del mundo, que bueno, lo lanzamos primero el año pasado con el seminario que compartimos, creo que todos los que estamos acá, y que bueno, ya este año pudiendo dar un paso más adelante después de terminar de componer algunas cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad y con la propuesta entera del polo. Y bueno, en el marco de eso es que venimos tratando de generar otra vuelta de rosca a los planteos iniciales que son la base de este polo formativo con 4 patas, una de las cuales es el pensamiento de Francisco, pero que las otras 3 son cómo pensar hipótesis de transformación social, teorías del cambio, bueno, pero que tienen que ver con eso de cómo se mueve y hacia dónde se puede mover esto que compartimos todo, que es el mundo, la sociedad y la patria, más allá de que hay algunos más cerca, algunos ya del otro lado del océano, pero que siempre me imagino con el corazón y la mente puesta acá. Y después el tema de la periferia anómala, justamente, que es la singularidad de esta Argentina, que el último eje es el de cooperación internacional, que es también parte de las intenciones que tiene el polo de cómo incidir y cómo llevar una reflexión desde acá, desde Argentina, con estas 3 patas, a un debate más general, que es respecto a la cooperación internacional, a las instituciones y agencias vinculadas a la cooperación internacional, y bueno, cómo ese factor también puede incidir en los otros. Bueno, puntualmente la intención que teníamos hoy era poder poner a discutir, a tensar, a circular un poquitito más este documento que después de mucho tiempo y de muchas reflexiones, mucho diálogo, algunas iniciales que estuvieron el año pasado en el seminario, pero que después, bueno, de algún modo las seguimos puliendo o pensando junto con Néstor, que es cómo sistematizar o cómo hacer una propuesta un poco más condensada y conceptualizada de, bueno, cuáles son las hipótesis de transformación en el pensamiento y del pensamiento de Francisco. Obviamente que cuando analizamos el mensaje de un papa, todo esto siempre está atravesado por lo que es el magisterio de la Iglesia, por lo que es el lenguaje mismo, ¿no? y los códigos internos de la institución, y después obviamente el anclaje en el Evangelio, pero la invitación justamente es a cómo tratar de extraer como una raíz, en forma de raíz cuadrada, algo que está más implícito o más explícita o implícitamente
en los diferentes planteos que hace Francisco. Esas son las 12 hipótesis que están en el documento que compartimos en formato PDF, que hicimos también su correspondiente podcast para poder incorporarlo y para poder consumirlo en otro formato. Sabemos que funciona esto de tener el texto, pero también el formato en podcast, porque bueno, la idea es también en esto de las hipótesis, es cómo poder conectar con las ideas en los diferentes formatos, que evidentemente solamente con el escrito ya no alcanza. Y bueno, quizás lo que les propongo es hacer una enumeración breve, quizás Néstor ahí obviamente incorporando alguna idea, pero nombrar y poner una palabrita de esas 12 hipótesis, y en todo caso después abrir la palabra para esto, tensionar las hipótesis, justamente por eso son hipótesis, para retrucarlas, para darle una vuelta de rosca, y bueno, ver qué más va surgiendo de esto, que es un punto al cual nos parece que hay que tratar de llegar con el pensamiento en general de cualquier referencia que uno tome, pero en el caso de Francisco creo que es muchas veces el desafío, cómo pasar solamente de alguna cita de autoridad a poder tratar de encontrar cuáles son las coordenadas para poder entrarle al tema. Y como un criterio general me parece que hay algo que sirve para pensar las transformaciones a nivel macro, pero también las transformaciones a nivel intrainstitucional. Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en el pensamiento de Francisco es que a veces habla urbi et orbi, o sea, como papa, o sea, habla sobre los problemas de la humanidad entera, y muchas veces habla hacia el interior de la institución que él preside en lo que sería más su responsabilidad directa. Creemos que justamente estas hipótesis de transformación no son solamente hipótesis de transformación social o hipótesis de cómo hacer la revolución, sino que también pueden servir, como recién mencionaba Javier, estando dentro de una escuela, bueno, como también estas hipótesis de transformación al interior de una institución. Creemos que tienen esas dos escalas, por lo menos esas dos, deben tener varias más. Bueno, arrancamos con esfera y poliedro. Muchas de las hipótesis están presentadas así como en pares, porque hay algo también en el pensamiento en general de Francisco, que es el de las polaridades, que es el que viene a continuación, después de esfera y poliedro, pero muchas están armadas en eso, ¿no? Y de esfera y poliedro, básicamente, esto ya lo charlamos el año pasado, ahí está el índice. Esfera y poliedro en realidad es cómo se conecta o cómo se enfrenta el tema de las formas perfectas y las formas armoniosas con lo impuro, con lo que tiene aristas, con lo que no termina de ser una imagen lisa, sino que es una imagen con textura, son imágenes. Pero aparte de esto de las imágenes, en la geometría en el pensamiento de Francisco está muchas veces utilizada como recurso para poder construir escenarios o pensar como metáforas de lo social también. Entonces ahí la esfera y el poliedro como dos diferencias y como dos imágenes alternativas, y Francisco planteando principalmente el poliedro como respuesta a la imagen de la esfera de la globalización, pero sobre todo del neoliberalismo. En segundo término, esto de dialéctica y polaridades. Acá me gustaría, quizás si Néstor quiere hacer un acento, pero en el tema de las polaridades y la dialéctica, bueno, obviamente la dialéctica de Hegel para acá, pasando por Marx y varios más, tiene un peso muy fuerte a la hora de abordar cualquier proceso de cambio o cualquier hipótesis de transformación, ¿no? Esto de cómo se llega a la síntesis. Y hay algo muy recurrente en el pensamiento de Francisco, que son las polaridades que no terminan en síntesis, sino que encuentran como una especie de tensión armoniosa, y en esa tensión armoniosa una no termina de subsumir a la otra parte, sino que si bien hay una como que conduce, la otra queda integrada dentro de la parte.
tema de las polaridades, que son los 4 principios, los más famosos, ¿no? Las 4 polaridades más famosas de Francisco, que las plantea muy tempranamente, pero que al mismo tiempo tiene su correlato y continúan en otras cosas. Néstor, ahí quizás un... Sí, muy brevemente, Santiago. En todo caso, cada una de estas uno diría que habla con algo muy contemporáneo y algo muy de fondo de la filosofía o de la modernidad, según el caso, ¿no? Porque la primera, la de la esfera, es una discusión a la figura propuesta para la globalización homogénea, y también es una discusión con Platón, si vamos al caso, ¿no? De las figuras perfectas, lo liso, la perfección. Y en este caso es la más difícil, Santi, me hiciste trampa, porque es la más difícil, es la más difícil a lo mejor de hincarle el diente, y al mismo tiempo tiene una cosa para todos nosotros muy intuitiva, porque si acaso discute con Hegel, en realidad de lo que se trata es que discuten la forma de hacer síntesis, y en algún punto Francisco no termina de hacer síntesis del todo, sino manteniendo las polaridades juntas, ¿no? Una manera distinta de resolver los opuestos y manteniéndolos vivos a la vez. Ahí el referente más propio y más específico, más literal, quizás de Francisco, es un alemán de apellido italiano, que es Romano Guardini, y un alemán de tierra argentina, que es Rodolfo Kusch, ¿no? O sea, que ambos, cada uno desde distintas vertientes, pero con mucha sintonía, propone que el sí y el no, el principio de identidad, el principio de contradicción y el modo de síntesis no se realiza de la manera clásica por la hegemonía de una síntesis final, sino que quedan vivas las dos polaridades con el que uno podría decir es la palabra latinoamericana que funge como respuesta a cualquier pregunta hecha por un eurocentrista, que nos pregunta cualquier cosa y nosotros respondemos, depende, ¿no? O sea, es un sí y no, y eso es una de las cosas, por un lado, más difíciles para nosotros porque estamos metidos en ese pensamiento, pero también más fácil de decir porque vivimos en esta tierra donde todo es sí, no al revés, a la vez, y se mantiene así en tensión. Así que básicamente eso diría Santiago sobre eso. Bárbaro. Sí, la número 3 es estructura íntima y acariciar los conflictos. En realidad la frase de estructura íntima podría ser también cuál es la estructura íntima de los conflictos. Esta es una frase que utiliza el Papa en un documento que es el documento posinodal del Sínodo de la Amazonía, y que es el modo en el cual trata de salir de una tensión que era producida por el ordenar sacerdote o no a gente casada, ¿no? Por una cuestión de cómo resolver un problema de falta de vocaciones en la Amazonía. Y entonces había ahí como entre los sectores más de avanzada, si quiere, o progresista de la Iglesia, y los sectores más conservadores, había algo ahí muy tenso. De hecho, durante ese tiempo, los sectores más conservadores de la Iglesia apretaron mucho, hicieron mucho lobby y forzaron mucho, y ahí es donde Francisco plantea que la necesidad de ir a la estructura íntima de los problemas o de los conflictos. Entonces ahí Francisco termina planteando, decir, yo de entrada lo que señalé como la principal enfermedad o principal problema de la Iglesia es el clericalismo, dice. Entonces, si vamos a la raíz de este problema, no es si más sacerdotes sean casados o no, o célibes, sino que el problema ahí donde nosotros tenemos que ir a ver es el tema del clericalismo. Entonces, ahí esto más allá de que fue una salida política en Francisco, eso, porque estaba en un atolladero, pero lo que nos parece interesante es como que Francisco continuamente identifica como dos niveles, por lo menos, en cómo se presentan los problemas o los conflictos. Digamos, hay un primer nivel que es el nivel de lo evidente o de lo público o el modo en el que se significan ellos. Pero después hay que ir a la estructura íntima, que solamente ahí, yendo a la estructura íntima, es que se puede en algún punto resolver o destrabar eso. Si lo resolves, si un problema lo resolves en la primera capa, inevitablemente eso después va a tener se va a reactualizar o no va a encontrar una solución de fondo. Y por otro lado, Santi, sí.
antes de seguir, no es solo una cuestión de forma, a lo mejor hacemos hasta el sexto, que es el de sinodalidad, Dale. y después abrimos el diálogo para Sí, aprovechar porque el si no va a diálogo y ser después muy largo. usamos un poco los de salida, porque también para contarles los escribimos un poco como una escalerita, y en la mitad hay una mitad, hay como un valle o una cima, no sé qué hay, y los otros son más de salida, así que son así códigos internos que nos ponemos con Barassi para escribir, o a veces no salen. Llegamos ahí al punto ese de la sinodalidad, pasando por el de rosca y desborde, que es uno lindo también para decir, y después abrimos el diálogo, así Me parece hacemos bien, lo que... sí. Dale, Santiago. ¿Te Pero parece, bueno, y esto de la estructura íntima de los conflictos, la otra respuesta, que es más una frase de Francisco sobre los problemas y los conflictos bélicos, que es, una vuelta le preguntan, hablando sobre Palestina, bueno, que dice, hay que acariciar los conflictos. Y acariciar los conflictos tiene esto vinculado a la intimidad, y es, bueno, ponerle carnadura y ponerle, digo, no hablar de los conflictos en abstracto, sino ponerle humanizar los conflictos y sobre todo siempre tener la dimensión de qué es lo que se está jugando en términos de vidas humanas muchas veces, o en esos conflictos. Bueno, sí, pasada de rosca y ¿cómo se llama? Y el desborde. Eso, exacto, y el desborde. Esto, la hipótesis de transformación por desborde quizás sea la más explícita que le encontramos a Francisco así como tal. Es más, quizás todo este documento se empezó a escribir a partir de esto que identificamos como una hipótesis de transformación muy concreta. Es del mismo documento que mencionaba sobre la estructura íntima, y es en algún punto la respuesta que le da a ese atolladero. Y que lo que plantea es que, dice, las cosas se transforman en algún punto no por una dialéctica justamente, o no por anular o tomar una decisión tajante respecto a esto o aquello, sino por un desborde. Dice, es por desborde la transformación, y es a partir de integrar y sumar y metabolizar, quizás no usaría nunca esa palabra seguramente Francisco, pero bueno, pero en esto de enredar y mezclar y sumar a todos los actores, a todas las visiones y a todas las partes, es que se empieza a generar como un desborde de las estructuras, de los corsés, de los conceptos en los cuales veníamos pensando. Entonces, pensando o tratando de abordar una situación conflictiva o un proceso de transformación. Entonces, el desborde como el resultante de un concepto o de una estructura que encuentra su límite para poder contener una dinámica social, una dinámica institucional, una dinámica generacional que va teniendo lugar. Entonces, como que la transformación termina siendo una consecuencia de que se evidencia que esa estructura, que ese corset ya no logra contener la totalidad o el conjunto de la vida, si lo ponemos más en términos biológicos, de lo que allí va sucediendo. Y eso en oposición a pasado de rosca lo ponemos nosotros respecto, cuando Francisco habla de un mundo que se pasó de rosca, hablando del sistema financiero y sobre todo de la sociedad de mercado a modo así, siglo XXI, digamos, dice, vivimos en una sociedad que se pasó de rosca. Entonces lo ponemos así en composeo juntos, como polaridades, porque a veces el desborde y la pasada de rosca están bastante cerca, parecería, ¿no? Pero al mismo tiempo el desborde, la pasada de rosca es más como un ensimismamiento en el propio pensamiento o en la inercia de lo que uno viene llevando adelante. Pasarse de rosca tiene más que ver con darle como a una idea, a una obsesión quizás, o una inercia, y es eso lo que termina generando, se rompe, terminas rompiendo a la rosca o en sí a lo que hace rosca. Y entonces, por eso nos parecía interesante y buena la figura. Insistimos, esto del desborde es ahí en esto de las colinas que mencionaba Néstor, es con seguridad una colina de este documento. Y en sexto lugar, salida y sinodalidad, bueno, va muy en línea con esto último que decíamos de
bueno, la necesidad de ponerse en salida, como salir de esa dinámica en la cual veníamos pensando, o se venían pensando las cosas, ¿no? Poder pensar en salida, poder abordar los procesos en salida de los lugares desde donde los veníamos abordando, y la sinodalidad, que es una respuesta muy institucional de parte de Francisco, que es hacia el interior de la Iglesia, que va de la mano con esto de la incorporación o del desborde. Lo que hace para tratar de resolver, Francisco, muchas de las cuestiones que tienen que ver con los nudos respecto a la doctrina, con los nudos respecto a los límites o el modo en el que la institución Iglesia va abordando este ya avanzado siglo XXI y sus cuestiones, lo que hace Francisco es abre la palabra, convoca, suma actores, hablan los cardenales, pero suma también a esto, aquello, y empieza a complejizar las voces. Entonces, al abrir, aparecen nuevos caminos, y en algún punto ahí es donde hace la apuesta Francisco. Bueno, esos son los primeros 6 puntos, Néstor, para quizás redireccionar, y de acá en más queríamos por lo menos a tirar una primera bombita para ver qué va pasando. Sí, no, básicamente invitarlos libremente a hacer resonancias, comentarios y señalamientos y preguntas. Solo decir, agregar a lo que dijo Santiago, que hay un punto que casi que hay como una redundancia y al mismo tiempo una nota de un acorde en algunos de estos que encontramos, porque en casi todos está una matriz que por un lado tiene mucho de singular, pero que por otro lado no nos es ajena a nosotros, pero que sí a lo mejor tiene distancia a otras versiones o hipótesis de cambio, que son aquellas que nos encontramos en nuestros ecosistemas institucionales, políticos, ideológicos, existenciales también. Entonces, solamente decir eso, que por eso nos las comentamos todas y confiamos ahí en sus comentarios, en sus reflexiones, y lo vamos completando. Así que con libertad, y libertad de espíritu y de palabra, porque la idea justamente es que podamos desbordar un poco esto mismo que nosotros proponemos como mediación. Así que quien quiera, los escuchamos. Si sale, referenciarlo a alguno de los puntos, mejor, y si no, vale también, claro. Yo tengo algo, pero no sé si hay alguien que quiera decir algo antes. Dale, Pedro, dale nomás. Dale, nomás. Sí, sí. No, me resonó lo que decían de las polaridades, pensándolo incluso desde ciertas coordenadas en las que uno está en el tramo, si se quiere, de formación, pero también políticamente hablando. Pienso a quién le habla Francisco con el tema o sea, oponiéndose a la dialéctica, ¿no? Quizás Hegel, pero también a Marx, en un sentido obvio, pero también complejamente, ¿no? Y pienso que es una forma para salir de los fines de la historia, en términos de lo que es un programa político. Un programa político que busca el fin de la historia es un programa, en definitiva, dialéctico y bastante inhumano, ¿no? Además de mítico en el mal sentido. Hegel hablaba del fin de la historia porque ya había sucedido, ¿no? En el Estado liberal. Marx habla del fin de la historia porque es lo que se busca, es lo que se anhela. En cambio, Perón, digamos, no busca el fin de la historia. Digo Perón para caricaturizar un poco lo que me surge a partir de la cuestión de los polos enfrentados a la dialéctica. Es decir, que la batalla sea una batalla constante. O sea, decimos combatiendo al capital, por ejemplo, no decimos ni eliminándolo, ni transformándonos en. Aunque a veces, obviamente, que, como todo polo, estamos siempre un poco entre medio, ¿no? Muy actual todo esto. En todo caso, pienso que es un desafío pensar en los polos y en esa batalla constante. Digo también a partir de las resonancias que me dejaron en la charla que organizamos con Néstor y con Santiago y el IDAES, de pensar una política en la guerra para evitar el fin del mundo.
ni para hablar después del fin del mundo, jactándonos del nuevo orden mundial o del fin de la historia de la Fukuyama, ni para anhelarlo en el sentido inhumano, en el sentido de la destrucción que eso conlleva. Gracias, Pedro. ¿Quién más? Yo no los veo a todos en la pantalla, así que libremente se activan el micrófono y también pueden hablar, porque si es por eso no los llevo a ver a todos. Cardini, te voy a mandar al frente. Agustín. ¿Qué tal? Solo dos cosas que me parecen importantes. La verdad que no tengo ahora todos los puntos en la cabeza, lo leí hace como 20 días. Ahora los amplios fue refrescando un poco. Pero retomando lo que comentaba Néstor al comienzo de este tema de la cooperación internacional, saliendo un poco de esto de Francisco, entre Flores y Roma, digamos, creo que estaría interesante pensar alguna coordenada de articulación, pensándolo Francisco desde América Latina. Que él también se movió con mucha cintura pues, en este caso, ¿no? Pero me parece que pensar alguna línea tomando los conceptos de pueblo, de patria grande, de casa común, en el contexto de América Latina actual, me parece algo que sería muy interesante. Y digo por ahí con mucha cintura porque justamente bueno, hace un tiempo que estuvo Néstor en una charla con los docentes de Formosa, lo que lo llamamos a una charla sobre el factor Francisco. Ahí Néstor comentaba una cosa que me gustó, que nos decía que justamente no negamos las contradicciones de Bergoglio en su historia, sino que nos paramos desde ahí. Y creo que así como en su momento era, entre comillas, enemigo de lo que podía ser teología de liberación, después que lo comía astutamente, siendo papa, los motivos no sé, se los puso en el bolsillo, digamos, ¿no? Quizá por ser un sector también con un poco menos de peso, en algún sentido. Creo que también puede haber algo de eso también, porque eso también creo que lo debe pensar mucho. Pero más allá de eso, recorriendo tanto sus viajes como algunos de sus discursos, me parece que hay una línea importante para que ahí podamos pensar algo de casa común América Latina. Eso por un lado. Y por otro lado, también el tema de política y tacto, ¿no? Me parece que es un tema que me parece interesante. Retomo acá de vuelta aquella charla con Néstor, quizá la tengo más presente en la charla que a estos 12 puntos, por eso me paro más ahí. Pero este punto de la utilización política de Gran Samaritano en Fratelli Tutti, que nos saca un poco, digamos, de cierto consignismo, de cierta lectura a priori de muchísimas cosas, de ciertas polarizaciones un poco absurdas a veces, y que por ahí se pueden buscar salidas con esto del tacto, con el hecho de estar con el otro, de acercarse, de levantarlo. Y hay algo ahí para la política que me parece que nos hace falta, sobre todo porque en este tiempo creo que hay un remolino que muchas veces nos lleva a puestos, ¿no? en la discusión mediática, política en general, y no hablo solamente de TN, también hablo a veces de nuestros medios que son también deplorables en muchos sentidos, ¿no? El mismo tipo de discurso, el mismo tipo de chatura en el análisis, y creo que tenemos que ayudar a pensar de otro lugar estas cosas. Me parece que el tema de la presencia, el estar, el tacto, el acompañar a la política le dan otro componente, ¿no? Quizás una cosa que experimento un poco que experimenté sobre todo yo en Formosa en mis años acá, en cuanto a que es de priorizar un poco la acción de estar con el otro, no importa qué medio esté, qué medio no esté, y lo que eso provoca, digamos, ¿no? La empatía, la cercanía, digamos los votos también, pero provoca, me parece, un contacto distinto y un entramado distinto que permanece más allá de las elecciones, de una cosa, de otra, ¿no? Pero todo Gran Samaritano por eso, ¿no? Por el hecho de salir un poco del camino de esta discusión a veces estéril que muchas veces nos atrapan a nosotros en nuestros círculos de discusión de WhatsApp, no sé, de otros medios que tengamos, y nada, creo que podemos dar un paso distinto por ese lado. Gracias, Agus.
¿Quién quiere continuar? Yo voy a decir algo, no sé si está en la línea de lo que estabas planteando Néstor y Santiago, pero voy a decir algo más que nada desde mi ignorancia, ¿no? O de mi falta de comprensión. El texto lo leí muy rápido, ¿no? Hace un par de días cuando lo recibimos lo leí muy rápido. Me parece que los entiendo como muy buenos conceptos de análisis. Me cuesta entenderlos como hipótesis de transformación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero por ahí porque lo leí demasiado rápido. Cuando yo leo, quizás algunos más que otros, quizás algunos me cae más rápido la ficha. Esfera y poliedro. Lo leo, lo releo y me suena a mí, en la lectura, tendría que darle más vuelta y yo ponerle más hipótesis, ¿no? Me suena más como una clave de lectura que nos pone Francisco, de lo que nos sucede y lo que sucede, y de la comprensión de esta complejidad, que la clave de lectura sea una clave desde el poliedro, más que como hipótesis de transformación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo estoy totalmente... en cambio, en otras duplas, por ejemplo, en la de la sinodalidad, sinodalidad, y en la del desborde, la veo más clara. Son hipótesis de transformación, y que es una hipótesis que Francisco, o que ustedes dos, diciendo a Francisco, y habiéndolo masticado a Francisco, y haberlo factoriado tantas veces, se animan a poner y a afirmar que es una hipótesis de transformación que propone Francisco para transformar esto que estamos viviendo, esta transformación social, estas claves. Esto es un comentario nada más, que me gustan los conceptos para ordenarme a mí y ordenar la lectura que hago de Francisco, ¿sí? De los textos, y me ayuda a ordenar lo que venimos trabajando el año pasado con ustedes, cuando nos invitaron a este trayecto del polo formativo, y otros encuentros y otras lecturas que he hecho de la Laudato, de la Fratelli, o de la de los jóvenes, Christus Vivit, creo que es Christus Vivit, ¿no? Que es potente también para retomar algunas cuestiones ahí, quizás más eclesial, intraeclesial, ¿no? Pero son conceptos potentes que ustedes nos ayudan a leer. Algunos los siento como hipótesis para la transformación, ¿sí? Y la otra cuestión que yo hago desde la escuela es que a mí me ayuda para pensar en cómo pensamos esto curricularmente, ¿sí? O sea, un desafío que estamos teniendo en este momento es cómo, el otro día lo hablaba con los directivos, y un encuentro con los catequistas, cómo hacemos para hacer de la Laudato un contenido curricular transversal a la escuela. Desde toda la ciencia, y tomarlo como transversal. Entonces creo que estas claves me ayudan a mí a seguir pensando a Francisco desde la escuela, y cómo poner una palabra en la escuela potente, que abre, y como lo dice el Papa, todavía tiene cierto paraguas, más o menos, pero tiene cierto paraguas en algunos sectores donde decir cosas cuesta mucho. Gracias, Javi. Vamos a tener que escribir después, que lo escribimos juntos, entre todos, también Caminos de Transformación de Francisco, que sería otra, ¿no? Hacemos Sí. Unidad de concepción, unidad de acción, sería el... Totalmente, sí, totalmente. Pero vale también. ¿Quién más? Lola, ¿cómo lo ves vos? Te mando al frente también. Qué presión. Bueno, no sé, yo no pensé en nada específico. Lo que sí me llamó la atención en la lectura del documento, en distintas de las hipótesis, fue la presencia del conflicto. Y me parece importante porque
es algo que vengo trabajando, por lo menos desde que estudiar la política minera me llevó a prestar atención a los conflictos ambientales, no fue al revés. O sea, llegué como desconfiando un poco de los conflictos ambientales, y lo que descubrí es que en realidad ahí hay un campo minado en el que ¿cómo decirlo? Se manifiestan contradicciones que uno podría discutir en otros términos, pero se manifiestan en términos concretos a partir del conflicto entre agentes concretos. Ahí es algo que seguí trabajando, esto de los conflictos ambientales, pero siempre con foco en conflictos, no en discursos, porque distintos discursos ambientales, distintos ambientalismos desligados de conflictos concretos, muchas veces son parte de estrategias inclusive del capital concentrado. Entonces es solo mantener el ojo en el conflicto y en quiénes son los actores concretos que se están enfrentando y tomando posición ahí, que uno va, bueno, dando diferentes luchas, y me parece que en ese sentido los conflictos, más allá de los ambientales, pero que poner el ojo en los conflictos ofrece hipótesis de transformación, que no pueden ser elaboradas a priori, pero que sí aparecen en la práctica y pueden ser, no sé, profundizadas, digamos, profundizadas a partir de la organización o de la articulación. Eso es lo que, como dicen ustedes, me resonó de la lectura del documento. Yo voy a aprovechar lo que dice Lola para, si te parece, Santi, un pequeño hilván sobre las anteriores también, y para también ir retomando, porque en lo que dice Lola, ¿sabes qué? Yo lo escucho así, lo que vos decís, es muy nodal y engancha con lo que dijeron los compañeros anteriormente, porque es la presencia del conflicto. Pero en cuanto al concepto, me parece, de Francisco, que también es un concepto con su propia raigambre en la cultura política argentina y en nuestras propias matrices también de pensamiento, la presencia del conflicto, pero también los conflictos de la presencia. Y es una de las cosas que le critican al Papa, porque hay quien dice, tenemos un amigo sociólogo con Santi Fortunato, que dice, al final lo único que dice Bergoglio es que hay que estar. Hay que estar. ¿No? Y si uno lo escucha ya de toda su pastoral, básicamente dice que estar junto a, ¿no? Entonces son los conflictos de la presencia y en la presencia. Y eso me parece que es también interesante, porque, por ejemplo, la cuestión de acariciar los conflictos, uno puede analizar un conflicto de lejos, pero para acariciarlo hay que estar, ¿no? hay algo ahí también de la matriz de la idea de estar con el pueblo, ¿no? Estar con, ahí debe estar atrás también el mero estar de Kush y otras cosas, pero hay algo ahí de estar adentro, estar cerca de la presencia, y en la presencia una cuestión bien central. Y también me parece interesante oponer, digamos, o contrastar conflicto no con armonía, sino con discurso, ¿no? O sea, que en general cuando uno se encuentra a alguien que te habla de conflicto, te lo pone a no conflicto como armonía, como paz o como resolución del conflicto, pero ahí cuando vos lo planteaste como puesto a discurso, quizás a ideología, relacionado con una cosa que con Santi abordamos la semana pasada, ahí hay una cuestión. Y después, abuelo de pájaro, digo sobre las demás, porque con esto también es un comentario sobre las otras, bueno, cuando Pedro decía ahí, mencionaba a Perón frente a la Ilustración, digamos, sea Hegel, sea Marx, ¿no? En cualquiera de sus versiones, y también lo que decía Agustín sobre América Latina, bueno, desde dónde habla y qué hay en esta matriz, porque uno podría decir, Bergoglio o Francisco está en la Iglesia Universal como latinoamericano, pero está como en América Latina como argentino, ¿no? O sea, siempre hay ahí una vida particular que lo hace pertenecer, pero también le hace... Y como porteño. Y dentro como argentino, como porteño. Como porteño. Es decir, ¿qué es eso? Es como una singularidad que se sustrae a la totalización.
siempre le pone una arista a la esfera, digamos, ¿no? En vez que qué le hace una mancha más al tigre, qué le hace una arista más al poliedro, digamos, sería la cuestión. Y ahí hay algo bueno, que me parece que vale la pena explorar. Digo, para tirar unas mientras avanzamos. Ahí para sumar un poco a lo que decía Lola, y antes, y que se vincula también con lo que decía Pedro respecto a la diferencia entre esa escolástica, ¿no? De las cosas últimas, del fin del mundo, de lo que, no escolástica, perdón, la escatológica, digamos, de las cosas últimas, y que en el Papa está mucho la cuestión situacional, ¿no? Esto lo mismo que decía Lola, decir, bueno, vamos a mirar los conflictos, y ahí aparece algo que es una de las, creo que están en las otras hipótesis que viene, que es la cuestión del discernimiento, ¿no? El discernimiento un poco en contradicción o en oposición a la doctrina. Que en Francisco es muy recurrente esto del discernimiento como un valor que está por encima de la doctrina, o sería como una especie de doctrina aplicada, digamos, no una doctrina alejada del conflicto puntual, sino una doctrina aplicada, una doctrina situacional, o cómo se aplica esa doctrina en este caso puntual. Y que es lo mismo que también mencionaba un poco Agustín, decir, bueno, esta cuestión del estar, bueno, por lo menos vas a tener un mapa de qué es lo que pasa en Formosa mejor que los que miran muchas veces, que lo miran por TV, ¿no? Entonces, bueno, sí, la doctrina o hasta lo más ideológico muchas veces es lo que combate Francisco. Con el tema quizás de la minería o del conflicto, los conflictos mineros o ambientales, me parece que es algo muy, muy importante, de cómo tratar de desmalezar un poco la situación para llegar a esto de las estructuras íntimas. Cuando en realidad Francisco dice la estructura íntima del conflicto, un poco está diciendo en lenguaje teológico o así un poco más florido lo que recién también mencionaba Lola, de conocer ahí qué es lo que está sucediendo en ese conflicto puntual, cuáles son los actores y cómo está estructurada esa discusión. Y retomo lo que planteaba Javier sobre esa pregunta, hasta qué punto son herramientas o son, digamos, o más bien interpretaciones. No sé si ustedes cuando estuvieron con él, Néstor y Santiago, le preguntaron a él si él sabía por qué no le dan bola en argentino, qué piensa de eso, pero hay un silencio, eso ustedes lo dijeron varias veces, muy, muy fuerte en el país hacia las menciones a Francisco que no sean anécdotas o, no sé, mostrarlo con un sombrero en un viaje, cosas más bien, digamos, mediáticas a un nivel general, pero creo que es muy llamativo y creo que más allá de la grieta, para no quedarnos en tramposta un poco ahí, creo que es muy llamativo el silencio de muchos de estos discursos. Y lo digo como pregunta, por eso esto que decía Javier, de cómo presentarlo, cómo introducir, digamos, lanzas que permitan romper algunas cosas de su pensamiento, creo que es muy potente, porque hay ahí un cono del silencio, creo que a mí me parece llamativamente fuerte. Llamativamente fuerte. Perdón, yo quería compartir un poco, tal vez, a mí me ayuda mucho, digamos, la lectura del material que se generó y sobre todo los audios, hoy se lo decía Santiago por el tema de la vorágine, ¿no? De la diaria, en lo operativo, y es como que lo que rescato de la propuesta es que hace parar un poco la pelota y que podamos pensar concretamente lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en este momento histórico en cada ámbito de inserción. Es decir, yo noto que hay un texto o una propuesta que se presenta de manera directa, de manera concreta, con, digamos, si a los europeos les cuesta entender a Francisco, a los argentinos a veces también nos cuesta entender a Francisco, y ahí aparece el factor Francisco para hacérnosla un poco más fácil.
en ese contexto lo que yo noto, lo que veo, es que, y lo digo porque me toca en mi ámbito de militancia y de trabajo, de formar parte de una organización que fue moldeada por Francisco de alguna manera y que fue acompañada por el cardenal Bergoglio, en donde uno empieza a ver un método que se aplica claramente y todos los elementos, está presente todo lo que se indica respecto de la transformación, yo lo veo concretamente. Digo, a nosotros nos ha tocado atravesar situaciones de ir a lo profundo del conflicto, de las periferias existenciales, cuando hablamos de personas que están en situación de explotación sexual, de explotación laboral, de explotación infantil. Más situación de periferia existencial ahí no encontramos. De embarrarse en el conflicto o atravesarlo cuando salimos de la lógica ONGista y nos pintamos la cara y decimos, tributamos a este esquema político, partidario, ¿no? Tomamos postura, digamos, ¿no? Nos comprometemos. Entonces, hay como todo un proceso para ir desentrañando un poco lo que ha moldeado Francisco, lo que ha dicho Francisco. La verdad que respecto de la periferia, en el ámbito territorial, sin ningún lugar a dudas. Y fíjense concretamente, no sé, esto se está grabando, hay cosas que no podría decir, pero digo, en el momento más oscuro de la Argentina, cuando tuvo rostro humano, cuando tuvo elección popular, lo que nunca creíamos que podría haber llegado por el voto popular en la Argentina, en ese momento nos corrimos del centro y nos fuimos a la periferia territorial de nuestro país y no nos vieron venir. Y ahí subestimaron una avalancha de una necesidad que se iba a expresar electoralmente. Y eso está, y hoy en día a mí me parece que coyunturalmente, o lo que tomo como hipótesis de transformación, tiene que ver en el lugar en donde uno sitúa cómo aplicar este método, cómo buscar, cómo ir a buscar en los problemas, cómo ir a atravesar el conflicto, y cómo por desborde buscar que el Estado reaccione. Hoy nos toca a nosotros en la gestión pública estar trabajando un tema del que es muy lindo para los organismos internacionales hacer un como sí, poner plata, pero no ir al fondo de la cuestión. Francisco toma estos elementos que están presentes en el texto, que son el de nuestra historia como continente, como región, esa famosa carta de los 4 principios. Francisco, en el tema que trabajamos nosotros, lo toma en la historia de Mamantula, en la historia de las misiones jesuíticas, en la historia del Estatuto del Peón Rural que hizo Perón. Bueno, ahí toma Francisco la lucha contra la esclavitud, es una forma de descarte humano más concreto, más patente, y que lo estamos viendo hoy en día con la vacuna. Hay países que están vacunando a menores de 12 años y hay países que van a empezar a vacunar en el 2024. O sea, concretamente, si no hay descarte ahí, ya es una cosa terrible. Hoy escuché a un tipo de una empresa farmacéutica en el Congreso hablar de clientes y no de pacientes. O sea, ya ni en lo estético, ni en cualquier cosa, ya va eso ya la vuelta de rosca. Esa, más que del descarte, yo diría la cultura del reviente, de la que hablan los pibes de los hogares de Cristo, ahí, es la cultura del reviente, y el desborde que nosotros vemos es cuando ponemos la cosa ahí arriba de la mesa, y decimos, che, Estado, tenés que poner plata para adentro. ¿Desde dónde? No desde afuera del Estado, con las patas dentro. Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos, digamos? Y ahí se pone en tensión permanente todo. Yo lo que noto, hay un problema con respecto de la polaridad, que puede ser, que para muchos es natural, es normal, él como lo describe, no normal, perdón, el concepto es natural, que es la lucha de contrarios, y esto es, como decía Néstor, ¿no? de los primeros griegos. En ese esquema, esa lógica digamos, de polos, que se atraen entre sí, que son constitutivos también, que son fuerzas centrífugas, es un método también, son un elemento permanente. Me parece que corremos el riesgo que sea la grieta, ¿no? Que se polarice, entonces pasa, ahí se da una vuelta de rosca, ¿no? En vez de se transforma en algo, en un elemento que resta y no que suma. A mí me parece que nos pasa siempre permanentemente
yo noto como un método que nos permite interpretar lo que estamos haciendo, aplicar no esas categorías, sino en la realidad efectiva esas situaciones que son de transformación. Nos pasó a nosotros como organización cuando decidimos dejar de ser una organización, digamos, que solamente escrachaba la situación en la peor territorio del país con el ingreso per cápita el más grande, como es la capital federal, después del 2001, que hace un vuelco de rosca cuando le vuela los sesos con la Laudato Si, cuando le dice, muchacho, esto es por acá, es estructural, no es verde, es un problema, digo, no es ambiental, es un problema al fondo de la cuestión. Ahí hay una interpretación de un momento, un movimiento histórico que en Argentina se condensa en la expresión nacional, popular, y bueno, y que busca concretamente en su columna vertebral, que es sin duda aquello que hace constitutivo a ese sujeto social o histórico del que habla Francisco, que es el pueblo, que es los trabajadores. Y en esa herramienta de los trabajadores, pensar la transformación ahí. Fue resistencia y hoy tiene que tensionar, tiene que incidir para que el rumbo sea ir a esa periferia, ir a esa salida, atravesar el conflicto, menos escritorio, más territorio, menos convencido, más ampliación de sustentación, más interpelación, más en salida. La misma lógica que plantea Francisco al interior de la iglesia, nosotros la tenemos que pensar no solamente al interior del movimiento, sino en el ámbito de inserción de cada uno. Yo lo aplico, a mí me ayuda a entender. Sí, a lo mejor apoyándose en lo que vos estás diciendo, y lo engancho por un momento con lo que dijo Agustín. Me parece que hay como dos movimientos y a lo mejor para encararlo lo que nos queda un poco en el registro que vos estás diciendo, un poco recapitulando. Es bastante claro, creo que nosotros lo podemos ver de una u otra manera, pero que lo que Francisco lleva en el concierto mundial del pensamiento, de los estados, de los organismos, es casi la única presencia de las periferias y de los pueblos, no única, exclusiva, pero el panorama es bastante árido en cuanto a voces disonantes en el concierto mundial, por un lado. Lo cual es contradictorio porque, por otro lado, el concierto mundial está bastante desafinado y desconcertado, entonces en realidad hay muchas voces, pero para desentonar y para representar ciertas cosas solo está eso. Y después está la otra cuestión, que pasa por lo que decía Agustín por un lado, pero también por lo que planteaba vos, ¿qué puede representar? No tanto Francisco, aunque también su figura, sino el pensamiento que él propone visto para acá, sea en la línea de cómo cae en los dispositivos de la grieta, como planteó Agustín, para decirlo en rápido, pero voy un poco a lo que vos planteás, que a mí me parece que ahí es donde está la cosa. Porque ¿qué le dice el pensamiento de Francisco a los malos? Vamos, lo pongo así entre comillas, más o menos vamos a consensuar rápido, digamos. Capaz que no, pero es más fácil en todo caso. Lo que me parece interesante es qué plus le puede decir esas hipótesis de transformación explícita o implícita al mejor del pensamiento que tengamos nosotros. ¿No? O sea, y qué vuelta de tuerca, no quiero decir que pasada de rosca, porque si no me contradiría con nuestras propias cosas, qué vuelta de tuerca le da a lo mejor de nuestras tradiciones, llamémoslas nacional populares o como le queramos llamar, ¿no? Porque por un lado es bastante claro cómo no sé si es claro, pero no es tan difícil ver cómo contrasta con lo que dice el Banco Mundial, las izquierdas, el altermundialismo, lo que dicen las derechas y el derrame, lo que dice los paradigmas más subjetivistas New Age. Tampoco es tan difícil ver qué le dice al paradigma burocrático, técnico, instrumental, por ejemplo, de la cooperación internacional o el concepto de desarrollo. No vamos a tomar acá el trabajo de qué le dice a los discursos lavados del mismo Francisco y sus versiones locales e internacionales que abundan. El tema es qué le dice a lo mejor de lo nuestro, ¿no? Porque ahí es el punto, me parece, para encontrar el plus, el desborde justamente. Ahí me parece que hay algo interesante para pensar. A lo mejor que tenemos de intuición o de acción o de tradición de pensamiento, ¿qué le agrega, qué le refuerza o qué le niega, ¿no? Eso me parece que podemos dar una vueltita por ese lado. Lo tiro como propuesta, pero se puede seguir por cualquier otro lado también. Cristian. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás, Néstor? ¿Se escucha? Te escuchamos. Sí, bajito, pero te escuchamos. Bueno, sí, porque estoy acá en la oficina y me perdía una de las cosas porque entraba y salía gente. Pero bueno, compartir por lo menos 2 o 3 cosas de lo que leí, de lo que escuché.
A mí me parece, cuando leía el dossier y escuchaba, me parece que hay una enorme sabiduría de lo que es el pensamiento nacional, digamos, del original nuestro, que tal vez no sea tan original, pero sí es algo que uno puede rastrear y puede confrontar con las miradas más europeas y más totalizantes con respecto al pensamiento nacional y popular, en cómo esta idea del poliedro, como la negación de lo perfecto, como esta idea de pensar desde categorías claras, pero sin enfrascarse en ideologías cerradas, sino que tengan más una doctrina que los guíe, más que una ideología que sea perfectamente científica y acabada, y que muchas veces son las que han llevado a los mayores errores. Y también lo pensaba en el marco de nuestro momento actual, digamos, de esta encrucijada que tenemos, que algunos compañeros lo planteaban el tema de caer en la grieta. A mí me parece que ese es un problema porque esa caracterización es muy de ellos, pero sí pensar cómo podemos plantear nuevos problemas para los que ya, porque hay algunos problemas, algunos caminos que ya no se pueden recorrer. Digamos, pensaba yo hace un tiempo la metáfora de San Martín en el norte, sabiendo que ya no había posibilidad de seguir avanzando por el Alto Perú y que había que buscar otros caminos. A mí me parece que también el movimiento nacional y popular se encontró con ciertos límites, con ciertas imposibilidades de transitar algunos caminos que tienen que empezar a buscar el desborde por otro lugar. Digamos, no vamos a avanzar por el Alto Perú, vamos a tener que buscar ir a Mendoza, como vos hiciste, para buscar otro camino, otros problemas y otras preguntas. Y por ahí, si uno se pone a ver en las cosas en las que se avanza y en las que no, los problemas que tuvimos con Vicentín, o que tenemos la confrontación contra el bloque de medios o contra la propia justicia, uno piensa que ahí también hay un poco la imposibilidad de seguir avanzando por el Alto Perú y bueno, pensar por dónde dar los desbordes que nos permitan avanzar y cambiar la correlación de fuerza y salirse de este empate hegemónico que está empantanando al país. Así que me parece sumamente interesante para seguir releyendo lo que ustedes plantearon. Me parece que hay ahí categorías que se tienen que hacer propias y que tienen que generar todo un desarrollo muy, muy filosófico, profundo, digamos, que ustedes fueron expulsándolo ahí, como planteándolos como semillas para que se puedan trabajar, recuperando del planteo del Papa, y me parece que es además de ese pensamiento universal, es profundamente la recuperación de las claves novedosas y permanentes del pensamiento nacional y popular argentino y latinoamericano. Gracias, Cristian. Cande, Mechi. ¿Qué pregunta tiraste en esto recién? Porque es verdad, la jodita es pensarla más para cómo nos resuena a nosotros y cómo nos puede desafiar más, creo. Me parece, yo tenía ganas de hablar de la hipótesis, la de la samaritanía política. eh, Creo que lo que nos puede aportar a nosotros o a lo mejor de lo nuestro, una de las cosas puede ser el tema de la frescura del buen samaritano. El otro día releía la Fratelli Tutti, la estamos trabajando en el colegio, y dice Francisco, le da lo que muchas veces retaseamos, que es el tiempo. Y bueno, y obviamente todo lo que conlleva estar ahí al lado del que está tirado en el camino, pero me parece que la frescura y la cintura del buen samaritano de frenarse frente a lo improvisto, de cambiar frente a lo nuevo y de eso, de cuidar la vida como en un momento donde, dice Francisco, él también tenía cosas para hacer y también tenía que seguir adelante en su camino, pero así todo decide frenar. Creo que esa frescura nos puede dar la clave, y me parece que es la menos hipótesis de todas, esa, la de la samaritanía política, es la más concreta, es la más real, se relaciona un poco con lo que venían charlando antes del estar ahí respecto a los conflictos. Bueno, ¿cómo estamos en esos conflictos? ¿Nos involucramos, le prestamos atención, le damos nuestro tiempo?
dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, como, bueno, también estamos en dos años van que ya que nos están cantando retruco todo el tiempo, el contexto, los nuevos problemas que aparecen, todo, ahora que se vienen las elecciones también, digo, ¿cómo vamos a encarar cada cosa? Y bueno, creo que ahí eh, en la lectura del Samaritano está una clave muy, muy, muy interesante que además es muy universal, así que, y todos la entendemos, es muy sencilla. El otro día la trabajamos con los adolescentes y la entienden, o sea, saben de lo que es y saben que el samaritano es el bueno o el que hay que ser como él, así que creo que eligió una buena lectura, una buena pista por ahí. Y yo iba escuchando un poquitito también y pensaba en esto de los conflictos, cómo transitarlos, pienso más en el plano institucional, sin medias tintas y sin quedar entrampados en la grieta o en las grietas, ¿no? Que a veces terminan generándose formas de expresión por omisión más que por explicitación, que a veces también es difícil tramitar el conflicto desde la explicitación, y a veces claramente lo que se tiende es a evitar el conflicto, y se opera desde el miedo. Y eso también me parece que desafía nuestros modos de estar, ¿no? Dónde estamos, cómo estamos, y si a veces esos estar son más desde dogmatismos o imperativos autoimpuestos, tradicionales e históricos, o tienen que ver con discernimientos que implican decisiones de operar sobre esta realidad y desde el lugar de la transformación, ¿no? Pensaba un poco desde esa lógica, que digamos como que me resuena mucho también desde el plano institucional en el que me muevo, ¿no? Gracias, Mechi. No sé, Javito, si querés aportar algo, no sé si estás ahí, te veo sin la cámara. Estoy escuchando muy atentamente, pero estoy medio fuera de la sintonía más general, así que sigo ahí atento. Tranqui. Santi. No, a ver, que me parece que retomo, bueno, ahora Javier se fue, debía estar ahí con algún quilombito en la escuela, pero me parece también esto de las hipótesis de transformación respecto al documento, era algo que también en algún punto yo también lo pensaba, si efectivamente todo lo que está puesto ahí son hipótesis de transformación o no lo son. Creo que respecto a cómo se transforma y de qué modo se transforma, hay también una crisis de las recetas, ¿no? Hay una crisis de qué hacer y cómo hacer. Y en eso una hipótesis de transformación social o una hipótesis de transformación podría tener estar narrada de ese modo, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que hacer para llegar a tal punto. La verdad que creo que si hay algo que ha introducido Francisco, y eso es lo que nosotros en algún punto queremos hacer continuamente con el Polo, es cómo desde un discurso o una narrativa que es propia de lo religioso, ¿no? Porque efectivamente, como siempre Néstor dice, Francisco trabaja de papa, ¿no? Pero cómo esa narrativa, cómo esa cierta distancia, ¿no? Relativa que tiene con lo político estrictamente, con lo institucional, con lo académico, con los discursos expertos de la ciencia o de las relaciones internacionales. Bueno, esa cierta distancia relativa que le da su condición de líder religioso o cabeza de una institución cuyo negocio está en otro andarivel, es lo que también provee la novedad. Es así también, lo que hace que se aparezca la novedad, o muchas veces nosotros lo decimos, ¿qué es lo que le da tanta ira o tanto temor al capital respecto al capital o los voceros de eso a nivel global?
respecto a Francisco, y es que en algún punto la religión, en este momento, pero puntualmente el discurso religioso, es el que puede apuntar al núcleo religioso del capital, que actualmente es un sagrado. Ahí hay algo, esto mismo que decía Nico recién respecto a clientes o pacientes, bueno, hay algo donde ahí se muestra la hilacha. Entonces creo que también respecto a desde dónde van a venir las recetas o las hipótesis para poder ensayar algo novedoso, seguro que no va a ser en un PDF, va a ser más amplio seguramente el modo en el cual eso termine de aparecer, o termine de sedimentar, pero me parece que respecto en general los planteos de Francisco, esta distancia relativa y esta cosa también de no tener que ser necesariamente una indicación tan cerrada, pensamiento incompleto, también aparece como una de las hipótesis, uno de los puntos. Bueno, hay algo que siempre deja un poquitito abierto a que se termine completando con la situación, con los actores propios de cada conflicto y con las identidades de cada pueblo. Eso lo podemos poner en diferentes niveles, pero hay algo de eso. Son planteos que dejan abierto siempre algo para que permita morder, para que se pueda articular, enganchar con cosas concretas. Creo que ese sería, para ir terminando, me parece, una reflexión final de mi parte. Yo les quería agregar tres cositas chiquititas que vi, para complementar, para sumar, en las cosas que uno va viendo que son denominadores común en el hacer de Francisco, que son el mientras más alto, más bajo. Ahí hay esa gestualidad, ese elemento, digamos, que está presente, que está en la diplomacia vaticana, que está en la importancia de las giras papales, donde uno ve por qué se reúne con a dónde va, qué hace. Bueno, estamos ahí como tratando de leer, no vamos a entender si no entendemos eso. Si uno ve, digamos, ese esquema, ¿no? Creo que lo dijo al principio, cuando decía, cuando vos vas subiendo la escalera, andás saludando, porque cuando bajes van a estar ahí al costado. Bueno, mientras más alto, más abajo. Ahí hay un elemento. Otro que sintetiza la lógica, que algunos lo van a decir que es marketinera, pero es verdad, esto que dijo, nunca vi un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Eso ahí te explica casi, yo diría, muchas cosas de la diaria. Y me falta lo de la unidad, que está implícita en un montón de los puntos, pero el tema de la unidad para mí es importante, porque siguiendo con el pensamiento en el discernimiento de las etapas de las D que utilizan los jesuitas para el discernimiento, toda esa cuestión de distracción, de todo eso, la última es la de fragmentación, que es la que evita en el concepto de pueblo, digamos, como. Entonces, el tema de la unidad está presente en todos los puntos, pero no explícitamente. Son como la unidad como consecuencia en todos los apartados. Pero a mí me parece que hay que trabajar sobre la idea de la unidad, sobre todo por la coyuntura que vivimos, bueno, y un montón de cosas, digamos. Son tres elementos que para mí ayudan también a seguir entendiendo en esto de ir el análisis, las categorías, que tampoco buscan ser categorías, sino que son, bueno, como una forma, etc. Gracias, Nico. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo diría un poco para redondear. Es muy heterogéneo los lugares de donde hablamos y también a donde hay que llevar después lo que pudiéramos concluir. A mí no me resulta fácil sintetizar. Pero sí hay algo que quisiera decir, que me viene también después de la charla con ustedes, digamos, y después de estar con Santi rato largo pensando esto de las hipótesis de transformación, y considerando también de dónde viene, por qué pusimos esto como uno de los tópicos del polo, uno de los ejes, porque de uno de los lugares desde donde además está inscripto, que son los proyectos de desarrollo, ¿no? Por eso está puesto lo de la cooperación internacional y el lugar de donde pensamos el polo. Justamente a mí me parece que hay algo en este énfasis, sobre todo en lo que plantearon algunos y que Cande lo expresó en su forma paradigmática, que es en la parábola del buen samaritano, es que me viene esto como última palabra, quizás no puede haber proyecto, y donde no hay proyecto hay gestos,
¿no? O sea, la propuesta del gesto ante la imposibilidad, quizás, o la suspensión, o la no pretensión, no lo tengo tan cerrado como hay que decirlo, del proyecto, porque finalmente el proyecto es muy ilustrado, muy moderno, ¿no? Cualquiera sea, en cualquiera de sus versiones, ¿no? Y lo que está cifrado, me parece, en la parábola del buen samaritano, pero en mucho de lo que Francisco plantea, y tiene que ver con lo que decíamos antes de la presencia, es el gesto, me suena así, el gesto como la unidad básica de la transformación, con toda la ambigüedad y las resonancias del término, ¿no? El gesto como la unidad básica de la transformación. Porque también de lo que decía Javier, cuando decía, bueno, son categorías de análisis o hipótesis de transformación, o sea, invitaciones a la acción o encaminamientos. Y en el medio está el tema de cómo se modula, la organización, digamos, ¿no? Y ahí me parece que la cuestión del gesto, con sus implicancias, uno podría decir, epistemológicas para la investigación, con sus implicancias éticas en el contacto y en la relación, con sus implicancias simbólicas en la palabra, en el discurso, etcétera, y en la ritualidad, ahí hay algo bien importante. Y uno podría decir, me hago cargo de la pregunta que planteaba antes, o sea, ¿en qué interpela a lo mejor de nosotros? En los proyectos sociales, en las apuestas políticas, en las construcciones, preguntarse si acaso no hay un déficit, o para decirlo por la positiva, una necesidad y una oportunidad de poner gestos, ¿no? Poner gestos de contacto real, que no tienen que ver nada más con lo micro, ¿no? Se manifiesta a todas las escalas, y ahí me parece que hay algo, está puesto lo de los gestos, con Santi lo abordamos en las hipótesis, pero le vuelvo a encontrar ahí una centralidad interesante, ante la imposibilidad de tener proyecto. En la política argentina, en el momento del mundo, es bastante claro que, en el mejor de los casos, salir de la pandemia, o sea, al mismo tiempo indispensable y en un punto de mínima, ¿no? Bueno, en un tiempo de aridez, y sin embargo el gesto, ante los caídos, y ante que estamos todos caídos y rotos, el gesto como unidad básica. Esa me queda resonando. Gente, no sé, Santi, me parece que estuvo buena la ronda, estamos en la hora y media clavada que tenemos casi como religión en nuestras actividades. Digo, después de la hora y media, uno empieza a derrumbarse, gesto a gesto, golpe a golpe y gesto a gesto. Estaría para seguir, pero para mí está, la verdad que muy bueno, gente, vale la pena. Realmente. La seguimos, amigos, les agradecemos mucho, vamos a transcribir y producir, y continuamos, y capaz hacemos otra, y después le continuamos contando otras propuestas que tenemos, algunas más temáticas, más de la agenda de la coyuntura también, del debate político y social que queremos compartir con ustedes. Eso se las pasamos en el grupo. Así que hasta acá llegamos, gente, les agradecemos un montón, un gustazo. Gracias a ustedes. Gracias. Buena semana. Muy bien. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Chao.